Seguimos en Futuro Regional y estamos con los doctores José Ferrara y Adrián Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas tardes. Y vamos a continuar, si les parece, analizando los dos artículos que publicó Hernán Lascano. Yo me tomé el atrevimiento en las últimas horas de leerlos con bastante detenimiento y realmente es muy, pero muy interesante. Muy interesante. Lo único, prometeme que no nos van a boicotear esta vez. ¿Por qué? Por lo que pasó el programa pasado, fue un desperfecto. Sí, como todo el mundo sabe, el viernes pasado, cuando estaba hablando José Ferrara, de repente se cortó el audio, pero fue un desperfecto técnico, me extraña. Se me hizo acordar, ¿te acuerdas de eso? En esos años del 86, 87, que no podía salir un programa por desperfectos técnicos. ¿A qué programa estás? Creo que era de Tiempo Nuevo el programa. Tiempo Nuevo. Que algunos agradecían ese desperfecto técnico, pero bueno. Voy a tratar de reproducirlo. Bueno, cómo no. De todas maneras no somos tan importantes, me parece. No creemos. Fue un desperfecto técnico nada más. Con respecto a los dos artículos de Lascano, en el primer artículo Lascano comienza por defender el rol del abogado penalista en general, del abogado en general, del abogado penalista en particular. Dice, en realidad su rol por los abogados penalistas, esencial en una sociedad que se pretende democrática y equitativa, es defender a acusados de un ilícito, en una situación donde la culpa del acusado no ha sido aún establecida. Un profesional es abogado de personas que han sido señaladas por esos delitos, y hace referencia a los narcos o piratas del asfalto, y pueden no ser culpables, para defender a inocentes, para evitar un rigor punitivo que imponga penas más allá de la culpa y para prevenir abusos. El oficio de abogado defensor es una profesión honorable e indispensable. En sí, para atacar tenés que empezar por una defensa. Tenés que tratar de, digamos, emparejar, decir, bueno, yo soy una persona objetiva, te reconozco, pero después te ataco. Volviendo, y para no insistir en lo que dijimos en el otro programa, es interesante lo que dice Hernán, lo escribe muy bien, pero se queda en el medio. No hay duda de lo que dice Lascano. El derecho de defensa está consagrado en la Constitución, en todo el derecho moderno, pero vamos más allá. Una cosa es defender y otra cosa es ser parte de la banda. Y eso no hay duda. Y estoy de acuerdo con Hernán. Otra cosa es ser político y otra cosa es que te banquen las campañas el narcotráfico. Entonces, ahí es donde tiene que apuntar Hernán. Una cosa es hacer periodismo, hacer una demostración de periodismo, y otra cosa es que las notas las compren. Y ahí es donde tiene que estar Hernán apuntando. Si vamos a fondo, lo vamos a acompañar, Hernán. Si simplemente hacemos lo que te dije la otra vez, una pirotecnia, para que se peleen los pelagatos de siempre, que demonicemos a un sector, no sirve. Acá lo importante es ir a fondo al tema. Ahora bien, ¿quién lo va a acompañar a Hernán? O si Hernán va a ir hasta el fondo. O simplemente esto fue una instalación en agenda en un momento muy complicado que está pasando en la política o los políticos en relación a quién banca las campañas políticas. Que es eso donde apunta lo expresado en el fallo de Rodena, en la resolución de Rodena. Sí. Porque eso, todo tiene que ver con todo. En la política una vez nos explicaron que no había casualidad, es causalidad. Es el caso Lewis, el caso del atentado contra el gobernador. Contra el gobernador, sí. Que es uno de los hechos más repudiables de lo que es de la instalación de la democracia, sobre todo en la provincia de Santa Fe, pero también es el puntapié inicial para ir más allá en la investigación y saber por qué vienen, cuál es la causalidad de lo que está pasando. Y quién banca las campañas, quién paga a los abogados que pertenecen a la organización y quién paga a los medios de comunicación que son parte de la organización. José, yo cuando leí los dos artículos, ¿no? Aquí extraje lo que me pareció lo más importante. Aquella famosa expresión, creo que es bíblica, el que esté libre de culpas, que tire la primera piedra. Porque si uno expresa que hay abogados penalistas que han cruzado una delgada línea, uno, el que escribe, jamás
cruzó esa delgada línea para tener autoridad moral. Yo no digo que Hernán Lascano la tenga, no lo conozco. Esperemos que no lo corten. No tengo la menor idea cómo es como persona. Pero evidentemente él tiene debe tener la autoridad moral suficiente como para escribir de esta manera, porque él dice, pero a veces el ejercicio del abogado penalista particular puede cruzar una peligrosa frontera. Supongo que alude ante la peligrosa frontera que separa el ejercicio legal y ético de la profesión de abogado penalista y el ejercicio ilegal y corrupto de la profesión de abogado. Pero para decir esto en un medio, vos como periodista tenés que siempre haber ejercido el periodismo de manera ética y legal. No sé si soy claro. Sí, es claro. Pensando la respuesta, porque lo conozco muy bien a Hernán, incluso con anterioridad a toda la causa de los monos, la causa más conocida, bueno, como los monos y todo, nosotros hemos tenido varias charlas con Hernán, sabemos la capacidad como periodista de Hernán, pero Hernán me parece que él lo dice y yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que Hernán ahí me parece que en esta causa en particular ha quedado muy expuesto por notas anteriores en la que ha sido autor intelectual de esa nota. ¿El caso Viena, por ejemplo? El caso Viena, el caso de la causa de los monos, ha tenido una participación muy activa y ha quedado muy, muy emparentado a una causa y no bien emparentado. Entonces yo creo que eso es lo que más me preocupa a Hernán, si él realmente está queriendo instalar un tema como dice sus propios compañeros de diario o realmente está distrayendo a los que suelen leer el diario La Capital. Me parece que el tema es mucho más complejo, el tema, él tiene esa información como para, más allá de instalar un tema, hacer una labor periodística a fondo, él conoce muy bien de lo que está hablando y me parece que lo que más me preocupa es que él se ha quedado en el medio teniendo información como para avanzar sobre el mismo. Me parece que él, como se dice en la jerga, está tratando de buscar un empate de lo mal que la pasó por responsabilidad propia de él, ha complicado a muchos compañeros de trabajo por su propia conducta y me parece que es una lástima porque él, digamos, tira el juego para un solo sector cuando tendría que mirar bien hacia su propio lado y hacer un mea culpa de lo que ha tenido la participación del mismo periodista en esta causa en particular. Nos debemos una discusión profunda. Yo creo que asiste razón en que la línea es muy delgada en algunos profesionales. Me parece que esa discusión tiene que ser dada, pero esa misma discusión también la tiene que dar él su propia convicción, que me parece que está muy lejos de lo que él escribe. O sea, una cosa es Hernán Lascano como pluma y otra cosa es Hernán Lascano como persona. Y ya nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, Adrián. A continuación, Lascano introduce declaraciones de un profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho, el doctor Víctor Corbalán, quien dice lo siguiente, esto es textual del doctor Corbalán, y con esto vamos a cerrar. Hay estudios que son en realidad la sección de asuntos jurídicos de la organización criminal. El abogado penalista no puede tener clientela fija. Esto último delata, a su juicio, que está trabajando o para una organización o para reincidentes en el delito. Luego continúa, pero por una cuestión de tiempo, les dejo picando para finalizar a los dos estas reflexiones del doctor Corbalán. Habría que llevar el caso concreto. ¿Puede ser real o no? En el caso concreto, habría que verlo. Por ejemplo, el doctor X defiende a un jefe policial de la ciudad X que a su vez mantiene una cobertura, ¿es abogado defensor o es parte de la banda? Eso habría que verlo. Posiblemente me entienda lo que está, ¿se entiende o no lo están entendiendo? Habría que decir, si esas son las palabras del doctor Corbalán, que no hay que escupir para arriba. Vamos al punto que nos importa. Lo importante en la proporción es los honorarios. Si yo cobro los honorarios de ley, que son horarios pagables, que no son tan altos, significa que estoy cobrando por un trabajo. El problema es cuando yo cobro un honorario que están la mayoría de los abogados de las bandas, que son muy superiores. Por ejemplo, la ley de honorario te regula que el trabajo tuyo vale 10.000 pesos. Ellos cobran 100.000, 200.000, 300.000. Entonces, ¿qué son cuando cobran esa cifra? ¿Son abogados o son socios?
Ahí está el punto. Ahí es cuando están maculados e inmaculados los honorarios. Está claro. Bueno, Para finalizar esto vamos a continuarlo porque creo que es un tema formidable. Sí, Sí, José. yo 10 segundos. El doctor Corbalán habla o intenta hacer esta nota para un público que no lo conoce. El que lo conocemos muy bien como se conoce en el fuero penal al doctor Corbalán, sabemos que lo que está diciendo dista mucho de la realidad. Y cuando vos dijiste, empezaste la nota, que quien esté exento de culpa tire la primera piedra, yo lo quisiera ver con una piedra en la mano al doctor Corbalán. Estimados José Ferrara, Adrián Ruiz, la dejamos por hoy. Esto amerita que continuemos la semana que viene. Este es un tema muy, muy interesante. Muchas gracias por la intervención. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una muy breve pausa y continuamos en Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro.